En la memoria de México, pocas figuras resplandecen con la fuerza, la elegancia y la valentía de Edith González. Su mirada luminosa, su sonrisa firme y aquella manera de caminar como si la vida jamás pudiera doblegarla, siguen siendo un refugio emocional para generaciones enteras. Pero detrás de la actriz que conquistó las telenovelas, detrás de la diva que parecía invencible, existía una mujer que cargó con sombras profundas secretos dolorosos y batallas que muy pocos conocieron de verdad. Edith nació para los reflectores desde los 5 años y México la vio crecer frente a la cámara, transformarse, caerse y levantarse una y otra vez. Fue la reina que Televisa quiso coronar, la mujer que desafió a las reglas del medio, la artista que se negó a pagar con su dignidad un papel, y la madre que decidió enfrentar sola a la tormenta mediática cuando su vida privada se convirtió en un escándalo nacional. Amó en silencio, sufrió en silencio y resistió con una fuerza que hoy parece irreal. Pero hay capítulos que apenas se mencionan: la noche en que fue secuestrada, el accidente que casi la dejó sin poder caminar, las amenazas que recibió al viajar por el norte del país y la carta final que dejó para su hija Constanza antes de partir. Y también está su lucha más feroz, la batalla contra el cáncer, vivida no con miedo, sino con un coraje tan luminoso que estremeció al país entero. Esta es la historia de la mujer que un día dijo: «Ya no le tengo miedo a nada», y cumplió cada palabra. Un relato de luz, de heridas, de renacimientos. Una vida que incluso en su despedida brilló más fuerte que nunca. Desde muy pequeña, Edith González aprendió que la vida podía exigir demasiado incluso antes de comprenderla por completo. Tenía apenas 5 años cuando pisó un set por primera vez, casi por accidente, casi por destino. A su lado siempre estaba su madre, una mujer rígida, disciplinada hasta la severidad, que creía firmemente que el talento sin sacrificio no era más que un espejismo. Fue ella quien moldeó la voluntad férrea que acompañaría a Edith toda su vida. Mientras otras niñas jugaban en los parques, Edith repetía diálogos, practicaba coreografías, memoraba guiones y aprendía a sonreír incluso cuando el cansancio le quemaba los párpados. Y sin saberlo, México comenzaba a enamorarse de aquella niña de cabello dorado que iluminaba la pantalla con una mezcla extraña de inocencia y determinación. En los estudios de Televisa, Edith creció más rápido de lo normal. Conoció el peso de la competencia, de los celos, de las miradas que evaluaban cada gesto suyo, cada error mínimo. Pero quizá la cicatriz más profunda de su juventud no nació en un set, sino en la calle, una noche en que la vida decidió mostrarle su lado más oscuro. Aún siendo muy joven, Edith fue secuestrada, un episodio que marcaría para siempre su forma de ver el mundo. Escapó con vida, pero nunca habló a fondo del trauma. Prefería decir que había sido una lección dura sin entrar en detalles. Ese silencio denso, como un secreto guardado bajo llave, explicaría años después su obsesión por la seguridad, su necesidad de controlar su entorno, su empeño en proteger a su hija, como si cada día fuese una batalla silenciosa. Ese evento, sumado a la disciplina férrea de su madre, construyó en ella una mezcla única, una dulzura que nadie podía negar, pero también una fuerza casi incómoda para quienes solo entendían la fragilidad como parte natural de la feminidad. Edith no era frágil. Nunca lo fue. Incluso de niña, quienes trabajaron con ella recordaban esa postura firme, esa mirada que decía: «Puedo hacerlo mejor», ese impulso por superar cualquier límite impuesto por la edad o por la industria. Con el tiempo, su nombre empezó a repetirse en pasillos, en reuniones de producción, en columnas de espectáculos. No era solo una cara bonita, tenía el magnetismo de las actrices destinadas a algo grande. Pero ese crecimiento acelerado también la expuso pronto a la crudeza del medio. Edith veía cómo algunas oportunidades se definían no por talento, sino por favores, manipulaciones o juegos de poder que ella rechazaba con una contundencia poco común para alguien tan joven. Y aunque eso la hizo perder papeles, también cimentó la reputación de una artista transparente, incorruptible, incapaz de vender su dignidad. A pesar de su fuerza, la infancia de Edith no fue fácil. Vivió entre sets, camarines y focos de luz que no siempre iluminaban con calidez. Había días en que deseaba simplemente ser una niña más, alejarse de aquella presión constante que parecía perseguirla incluso en sus momentos de descanso. Pero la vida nunca le ofreció una pausa.
Cada paso que daba la empujaba un poco más hacia el destino, que sin saberlo la convertiría en una de las divas más queridas de México. Así se forjó Edith González entre exigencia, miedo, resiliencia y una voluntad que desafiaba incluso los giros más crueles del destino. Antes de convertirse en leyenda, antes de ser la guerrera que inspiraría a millones, Edith fue una niña que aprendió demasiado pronto que la vida podía romperte, y aún así decidió no quebrarse nunca. A finales de los años 80 y principios de los 90, Televisa estaba en plena búsqueda de una nueva reina. Verónica Castro, la gran figura de la cadena, seguía reinando en el corazón del público, pero los ejecutivos querían preparar a la sucesora perfecta, una actriz joven, disciplinada, elegante y con un carisma que pudiera sostener el peso de las telenovelas más ambiciosas del continente. Y todos los dedos, tarde o temprano, apuntaron hacia la misma persona, Edith González. Su presencia en pantalla tenía algo magnético. No era únicamente su belleza clásica, rubia mirada, clara rostro inolvidable, sino la forma en que hacía que cada escena pareciera más grande que la vida misma. Edith tenía esa mezcla perfecta de fragilidad interpretativa y fuerza emocional que hacía que el público creyera en cada lágrima, cada sonrisa, cada ruptura. Por eso, conforme avanzaba la década, Televisa empezó a moldearla como su nueva joya, su carta fuerte, su heredera natural. Pero ese ascenso meteórico también levantó tensiones. La industria de las telenovelas, aunque envuelta en glamour, es también un territorio de rivalidades silenciosas, competencias feroces y egos del tamaño de auditorios enteros. Y Edith, con su disciplina rígida, su perfeccionismo casi incómodo y su rechazo absoluto a los favoritismos, era una figura que generaba tanto admiración como resistencia. Actrices como Victoria Rufo, Niurka y Kate del Castillo coincidieron con ella en distintos momentos y programas, y aunque todas reconocían su profesionalismo, era un secreto a voces que la convivencia no siempre era sencilla. No por conflictos directos, sino porque con Edith en escena todo debía elevarse el nivel, la entrega, la verdad. Ella no aceptaba lo mediocre. Y eso, en una industria que vivía también de compromisos y acuerdos tácitos, resultaba casi subversivo. Aún así, su talento era incontestable. Cuando protagonizó Corazón Salvaje junto a Eduardo Palomo, demostró que no solo podía cargar una telenovela, sino convertirla en fenómeno cultural. Cuando llegó Salomé, la polémica apareció de la mano de escenas consideradas demasiado atrevidas para la época. Incluso Televisa recibió advertencias formales, pero lejos de perjudicarla, aquello convirtió a Edith en un símbolo de modernidad, una actriz que no temía cruzar fronteras artísticas si eso servía a la historia. Pero el destino caprichoso siempre encontraba maneras de ponerla a prueba. Durante una de las funciones de teatro más exigentes de su carrera aventurera, Edith sufrió un accidente brutal, cayó desde una altura considerable en pleno ensayo. El impacto fue tan fuerte que los médicos advirtieron la posibilidad de que no volviera a caminar con normalidad. Para cualquier artista, aquello habría significado el final. Para Edith, fue solo una pausa momentánea. Contra todo pronóstico, con sesiones dolorosas, una disciplina feroz y una voluntad casi sobrenatural, no solo caminó de nuevo, sino que regresó al escenario como si la caída nunca hubiese ocurrido. Aquella resiliencia reforzó aún más su imagen de diva indomable, una mujer que no conocía la palabra rendición. Mientras Televisa seguía apostando por ella, la presión aumentaba. Ser la nueva reina no era un regalo, era una carga. Significaba perfección diaria, competencia constante, expectativas imposibles. Edith lo entendía, pero nunca se dejó quebrar. Caminaba por los pasillos como una emperatriz que conocía sus batallas y aceptaba sus cicatrices. Y aunque la industria la adoraba, también empezaba a temerla. Porque Edith no necesitaba escándalos, influencias o alianzas secretas. Solo necesitaba hacer lo que mejor sabía: interpretar con el alma. La corona que Televisa quiso colocar sobre su cabeza no fue una casualidad, fue el resultado inevitable de su excelencia, pero esa misma corona brillante y pesada también comenzaría a forjar las tormentas que vendrían después. En la vida de Edith González hubo romances, ilusiones y encuentros que marcaron etapas, pero ninguno alcanzó la dimensión emocional, mediática y política del que vivió con Santiago Krill, uno de los hombres más poderosos del país.
Lo suyo no fue un capricho ni una aventura pasajera, fue un amor profundo, complejo, lleno de sombras y renuncias, un amor que México discutió durante años sin comprender del todo la verdad que únicamente ellos dos conocían. Cuando sus caminos se cruzaron, Edith ya era una estrella, una mujer en plena madurez artística con una sensibilidad moldeada por heridas antiguas y una valentía que impresionaba a todos. Santiago, por su parte, era una figura pública en ascenso, un político cuya vida estaba sometida a reglas que poco tenían que ver con el corazón. Entre ambos surgió una conexión inmediata, un entendimiento silencioso que no necesitaba explicación. Pero también surgió un conflicto inevitable. Amar en un mundo donde cada movimiento se convertía en titular de prensa podría destruirlo todo. Cuando Edith quedó embarazada, decidió vivir su maternidad con absoluta dignidad. Dio a luz a Constanza, la niña que se convertiría en su razón de ser. Durante los primeros años, llevó la crianza sola, enfrentando rumores, juicios y miradas que buscaban convertir su vida en espectáculo. La prensa explotaba el escándalo y los programas debatían una y otra vez quién era el verdadero padre. Edith, sin embargo, mantenía silencio. No negaba, no confirmaba, no atacaba. Solo protegía. Su prioridad no era limpiar su nombre, sino resguardar a su hija de un escrutinio cruel. Pasaron años antes de que Santiago Krill reconociera públicamente a la niña. Cuando lo hizo México, se dividió entre quienes lo celebraban y quienes lo juzgaban. Pero para Edith, ese capítulo nunca fue una batalla de orgullo. Fue más bien la prueba de que a veces la verdad llega tarde, pero llega. Y aunque nunca hablaron mal el uno del otro, quienes estuvieron cerca afirmaron que aquella historia dejó huellas en su corazón que nunca terminaron de cerrarse. Entre los escombros de ese amor también hubo ternura. Edith confesó en entrevistas que su hija había sido la bendición más grande de su vida y que si tuviera que repetir la historia, aún con todos los tropiezos, lo haría sin dudar. Aquella fue la expresión más pura de su carácter, vivir las consecuencias sin renunciar a lo que amó. Pero ese no fue el único capítulo sentimental que marcó su vida. Años antes, durante la grabación de Corazón Salvaje, se había forjado una conexión muy especial entre Edith y Eduardo Palomo, su coprotagonista. No fue un romance consumado, sino una complicidad profunda, una mezcla de admiración química artística y afecto sincero. Eduardo llegó a decir que Edith era una mujer imposible de olvidar. Ambos estaban comprometidos en sus propias vidas, por lo que su relación nunca trascendió los límites del respeto. Sin embargo, quienes presenciaron su trabajo juntos siempre mencionaron esa energía inexplicable que los unía a un cariño que sobrevivió hasta la muerte prematura de él. Toda esta mezcla, amor, escándalo, silencio, maternidad, lealtad, construyó la versión más humana de Edith González. Una mujer que no necesitó venganza ni ruido para defender lo que amaba. Una mujer que caminó por las tormentas sentimentales con la cabeza en alto, aun cuando el país entero opinaba sobre sus decisiones más íntimas. En el corazón de México, aquella historia prohibida se convirtió en una herida colectiva, una leyenda moderna. Pero para Edith fue simplemente parte de su vida, una historia de amor, dolor y valentía que moldeó la mujer que sería hasta el final. La fama para Edith González nunca fue un premio gratuito. Era una conquista diaria, un equilibrio imposible entre el brillo y la sombra. Y mientras su rostro aparecía en portadas espectaculares y horarios estelares detrás de cámaras, se libraban batallas silenciosas que moldearon su carácter tanto como sus papeles icónicos. A lo largo de su carrera, Edith enfrentó presiones que muchos preferían callar. Una de ellas ocurrió en el momento en que estaba a punto de obtener un protagónico importante. Un productor influyente cuyo nombre jamás reveló pero cuya presencia todos conocían le ofreció el papel a cambio de ciertas condiciones. En otras palabras, el viejo mecanismo del casting couch disfrazado de oportunidad. Edith no dudó ni un segundo. Dijo no. Cerró la puerta. Y pagó el precio. Perdió el proyecto, perdió contratos y durante un tiempo la industria parecía castigarla por no obedecer las reglas tácitas que otras actrices se veían obligadas a aceptar. Pero ella no se quebró. Esa negativa se convirtió en una marca silenciosa de integridad, una de las razones por las que el público la respetó incluso más que por su belleza. Años después, otra batalla la pondría nuevamente contra uno de los poderes más grandes de la televisión mexicana.
Edith interpuso una demanda contra un productor que había usado su imagen sin permiso y le debía dinero por un proyecto. En una industria donde la lealtad a la figura masculina dominante era casi obligatoria, Edith decidió enfrentar el sistema. No se dejó intimidar por las amenazas veladas ni por el riesgo de quedar fuera de futuras producciones. Luchó. Ganó respeto pero también enemigos. Durante un tiempo, Televisa la mantuvo en una especie de limbo profesional, una lista no oficial, en la que las actrices complicadas esperaban indefinidamente una nueva oportunidad. Fue así como Edith terminó dando uno de los giros más inesperados de su carrera: mudarse de Televisa a TV Azteca, un movimiento que en ese entonces era visto poco menos que como una traición o una declaración de guerra. Pero Edith nunca actuó desde el conflicto, actuó desde la dignidad. Si la puerta de un imperio se cerraba, ella prefería construir otra, y así lo hizo. En TV Azteca encontró libertad creativa, personajes desafiantes y un público que la siguió sin cuestionar el cambio. Su nombre era más grande que cualquier cadena televisiva, y lo demostró. En esos años, también recibió una oferta que habría cambiado su vida: un proyecto importante en Hollywood, una posibilidad real de entrar a las grandes ligas internacionales. La llamada llegó en el momento en que Edith aún estaba en la cima, con una carrera consolidada y retos cumplidos. Pero aceptarlo significaba alejarse de su hija pequeña durante meses. Y eso fue suficiente para que su corazón decidiera por encima de su ambición. Rechazó el sueño americano. Eligió la maternidad antes que el prestigio global. Al mismo tiempo comenzó a involucrarse en causas sociales que no generaban titulares pero sí transformaban vidas. Edith se convirtió en una voz pionera contra la violencia de género, en defensora de la autonomía económica de las mujeres y en activista silenciosa en temas de salud y niñez vulnerable. No lo hacía para la prensa, sino porque conocía de primera mano las heridas que una mujer podía cargar en un mundo gobernado por la impunidad y el abuso de poder. El precio de la fama en su caso no fue un rumor. Fue real, alto y constante. Pero mientras otros se hundían en las contradicciones del espectáculo, Edith se mantuvo fiel a su esencia: una mujer que, aún rodeada de traiciones, decidió siempre caminar del lado de la verdad, aunque eso la dejara sola en más de una ocasión. Cuando el destino tocó la puerta de Edith González con la palabra más temida: cáncer, muchos pensaron que aquella mujer luminosa, elegante y siempre impecable se derrumbaría en silencio. Pero quienes la conocían sabían que Edith jamás había entendido la vida desde la rendición. Ella no era de las que se escondían, no era de las que pedían permiso, y esta vez no sería diferente. Durante meses, Edith guardó para sí la noticia. No por miedo, no por orgullo, sino por una única razón: su hija Constanza. No quería que la niña viviera bajo el peso del miedo, ni que su infancia estuviera marcada por titulares crueles. Antes de decirle al mundo que estaba enferma, Edith se preparó como si fuese el papel más importante de su vida. Se informó, lloró lo justo, hizo planes, habló con médicos, consultó alternativas y sobre todo se fortaleció para enfrentar lo inevitable con dignidad. Cuando finalmente decidió hablar, lo hizo sin maquillaje emocional, sin dramatismos, sin buscar compasión. Apareció con la cabeza rapada, con una sonrisa grande y la actitud de una guerrera que había decidido pelear la batalla en público para darle esperanza a otros. La prensa quedó desconcertada. El país entero habló de ella. ¿Cómo era posible que una mujer enfrentara así algo tan devastador? Edith, como siempre, desafió los estereotipos. Convertía cada caída en un acto de valentía. Mientras su cuerpo cambiaba, su espíritu se volvía más fuerte. Siguió trabajando, grabando, bailando, asistiendo a eventos y dando entrevistas en las que nunca ni una sola vez se quebró frente a la cámara. Dijo una frase que se convertiría en legado: no le tengo miedo a nada. Esa declaración no era arrogancia, era libertad. Era la convicción de quien había sufrido secuestro, amenazas, traiciones laborales, accidentes y escándalos personales, y aún así había logrado mantenerse de pie. En los momentos más duros, Edith encontró refugio en su hija. Constanza, todavía niña, se convirtió en la razón por la que su madre sonreía incluso cuando las fuerzas flaqueaban. Para protegerla, Edith mantuvo su entorno familiar en absoluta calma: nada de cámaras, nada de dramatizaciones, nada de discursos trágicos, solo amor, orden y ternura.
Sabía que la enfermedad podía llevarse su cuerpo, pero no permitiría que tocara el alma de su hija. Aún en su lucha, no dejó de pensar en los demás. Se involucró más que nunca en causas de apoyo a niños con cáncer, visitó hospitales sin avisar a la prensa y ofreció palabras de aliento que parecían venir de alguien que había trascendido el miedo desde hacía tiempo. Actuaba como si supiera que su misión iba más allá de ella. Cuando la batalla llegó a su etapa final, Edith hizo lo que siempre hacía, organizó su despedida en silencio con la serenidad de alguien que se sabía en paz. Pasó tiempo con su familia, ordenó documentos, revisó recuerdos y escribió algo que estremecería a México cuando se supo después de su partida una carta final para su hija. Un testamento emocional donde, según personas cercanas, hablaba de amor, de fortaleza, de identidad y del tipo de mujer que deseaba que Constanza fuera libre, valiente y luminosa. Sus últimos días fueron tranquilos, rodeados de cariño. No hubo dramatismo, solo verdad. El país lloró su partida, pero también comprendió que Edith no había perdido la batalla, la había enfrentado con una grandeza tan deslumbrante que terminó por convertirla en símbolo eterno de coraje femenino. Así se despidió Edith González, no como una víctima, sino como una mujer invencible cuya luz, incluso en el final, brilló más fuerte que nunca. Cuando se habla de Edith González, no basta con recordar a la actriz, no basta con evocar sus telenovelas, sus personajes inolvidables, su elegancia o su sonrisa luminosa. Para entenderla de verdad, hay que mirar más allá del escenario, más allá del maquillaje, más allá de las cámaras que la siguieron durante décadas. Hay que mirar a la mujer que enfrentó la vida con una valentía feroz, que caminó entre sombras sin perder la dignidad, que convirtió cada golpe en una lección, cada caída en un renacer. Edith no fue una estrella construida por la industria, fue una estrella que la industria jamás pudo quebrar. Desde aquel secuestro que marcó su juventud, pasando por el accidente que casi la dejó sin caminar, hasta los escándalos que pusieron su nombre en los titulares, ella eligió siempre seguir adelante con la cabeza en alto. Fue criticada, amada, cuestionada, envidiada, pero jamás dejó de ser auténtica. Y esa autenticidad tan rara, tan incómoda para algunos, terminó siendo su mayor legado. Su última batalla, la que muchos habrían enfrentado con silencio o miedo, Edith la convirtió en un acto público de resiliencia. Se mostró vulnerable y fuerte al mismo tiempo, sin perder la luz en los ojos, sin perder la suavidad en la voz. Nunca permitió que el cáncer la definiera. Al contrario, lo enfrentó con tal dignidad que al final fue ella quien lo venció. El cuerpo se apagó, pero la mujer quedó intacta, eterna. Y quizás por eso, cuando México piensa en Edith González, no piensa solo en la actriz que partió, sino en la mujer que se quedó, en su voz, en su fuerza, en su ejemplo. Porque hay vidas que no terminan cuando mueren. Hay vidas que empiezan a brillar justo en el momento de despedirse.